Hola, muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 26 de octubre, y es el domingo 30 del tiempo ordinario de este ciclo C en el que estamos. Es domingo, por tanto, día de la Eucaristía, de hacer el esfuerzo y yo diría la gratitud y el gozo de acercarnos a celebrar la Eucaristía con la Iglesia, con los hermanos, con la comunidad. Es el día de escuchar la palabra de Dios, fundamentalmente, meterla en el corazón, comprometerse para descubrir a lo largo de la semana dónde nos quiere llevar esa palabra de una manera muy concreta y también pues participar de la comunión, recibir a Dios, casi nada. Es muy importante que lo hagamos muy conscientes y que acudamos a la Eucaristía con hambre de Dios, con deseo verdadero de recibir al Señor y tenerlo en el corazón. Es sin duda alguna viático para nuestro camino y es fortaleza y ánimo para nuestro vivir cristiano. No dejemos de hacerlo, hagamos todo lo posible por acercarnos a la Eucaristía. Y si aún así no podemos, pues están los medios de televisión, la misa que se emite a través de página web o de esos medios, ¿no? Que ahí nos falta la comunión, pero por lo menos escuchamos la palabra de Dios y en cierto sentido también nos metemos en esa palabra que Dios nos quiere entregar. Pero todo lo posible hagámoslo por participar presencialmente de la Eucaristía. En este domingo 30 del tiempo ordinario, el texto del Evangelio es Lucas 18, 9 al 14. Y la oración vuelve a ser el tema que nos sirve de hilo conductor. Hemos escuchado al Señor que nos dice que la oración debe ser una oración agradecida, como aquel leproso que volvió a darle gracias. El domingo pasado se nos decía que la oración debía ser constante y sin desanimarse, con aquel ejemplo de aquella viuda que iba a pedir al juez que le hiciera caso. Y hoy el Señor nos dice que Él no hace oídos sordos cuando la oración está hecha con humildad. Y cuando suplicamos desde esa condición humilde, pobre, necesitada a Dios, ¿no? El Señor escucha la oración del humilde y está cerca de los atribulados. Jesús prefiere la sencilla oración del publicano antes que la palabrería orgullosa del fariseo. El Dios que nació en el establo de un pueblo parece entender mejor las palabras que brotan de un corazón humilde, sencillo, necesitado. Jesús continúa su enseñanza, por tanto, en torno a la oración. Hoy nos dice que la actitud con la que el creyente debe dirigirse a Dios es la humildad. El pasaje comienza enseñándonos, como siempre, como el maestro bueno que es, ¿no? Y los destinatarios de la parábola que se nos cuenta hoy, con esa, podemos decir, con ese contraste entre el publicano y el fariseo, no se identifican por su nombre, sino por compartir una determinada actitud. Aparecen representados por la figura del fariseo, del que nos habla la primera parte de la parábola, y en la segunda parte de la misma el protagonista es un publicano que personifica a los despreciados por los primeros, y ambos suben al templo a orar. Como ya sabemos, los fariseos eran hombres piadosos, entregados a la búsqueda de la voluntad de Dios para alcanzar la santidad. Pensaban que el cumplimiento minucioso de la ley de Moisés los purificaba de sus pecados y les permitía participar de la santidad de Dios. Para conservar el estado de pureza conseguido, se obligaban a mantenerse apartados de los pecadores, no contaminarse. De hecho, el fariseo significa separado. La oración del fariseo de la parábola contiene primero una acción de gracias por no ser pecador,
como los demás, y a continuación un recuento de las obras que realiza. Es como si le pasara a Dios la factura, ¿no? Sus ayunos, diezmos. Los publicanos eran cobradores de impuestos, y cobradores de impuestos para Roma, la potencia dominante. Se les despreciaba como personas de segunda, ¿no? Se les despreciaba por trabajar para el Imperio Romano, y además se les consideraba poco honrados. Muchas veces, pues la corrupción, el cazo, se metía también entre ellos. El de la parábola no se debe acercarse a las primeras filas del recinto sagrado, ni a levantar los ojos al cielo. Golpeándose el pecho, se reconoce pecador y pide compasión a Dios. Su actitud es totalmente opuesta a la del fariseo. Mientras que aquel se enorgullece ante Dios de ser como es, el publicano reconoce sinceramente su condición de pecador. El primero parece exigir el pago, ¿no?, de sus buenas obras, y el segundo solo pide compasión, ¿no? A los ojos de la gente, el fariseo era un hombre justo y el publicano un despreciable pecador. Pero el versículo final revela lo que ven los ojos de Dios, ¿no? El publicano baja a su casa reconciliado con Dios, pero el fariseo no. La vida del publicano ha cambiado. El pecador ha obtenido el perdón. El que se ensalza será humillado. Ante Dios no cabe alardear de virtuoso para alcanzar su favor. Él conoce el corazón del ser humano y acoge al pecador arrepentido. Las obras que realiza el fariseo son realmente buenas, pero su actitud no lo es. La salvación no es un pago por las buenas obras realizadas, sino un don gratuito de Dios. La fe del publicano le mueve a poner su vida en las manos de Dios. La orgullosa seguridad en sus obras lleva al fariseo a confiar más en su virtud que en el Dios de la misericordia. La oración del publicano brota de su condición de pecador arrepentido, la del fariseo, del orgullo por las buenas obras que realiza. La oración del publicano es escuchada, la del fariseo no. Son invitados a orar como aquel publicano, reconociendo humildemente su propia condición de pecadores y abriéndose desde la fe a la acción misericordiosa de Dios. Así debe ser nuestra oración. La oración del publicano, su forma de entrar en la verdad de su vida, reconociéndose pecador, su regreso a la casa como una persona nueva, son propuestos por el evangelista como un modelo para los primeros cristianos en su relación personal con Dios. Acogemos esta palabra dirigida a nosotros y meditamos desde su enseñanza sobre nuestra oración y estilo de vida. La salvación no se puede comprar ni exigir a Dios, sino que se trata de un don gratuito de Dios, que es compasivo con los pecadores. Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pobre pecador, ¿no? Esa debe ser el comienzo de nuestra oración. Como Él le pedimos a Dios que mire nuestras debilidades y se compadezca de nosotros. En su misericordia somos reconciliados como hijos queridos suyos. Pues ojalá que nosotros nos acerquemos con humildad, con sencillez, con auténtica pobreza. No con humildad de garabato o haciendo el paripé. Dios no se deja engañar. A Dios no le engañamos. Dios conoce nuestro corazón. Conoce el interior de nuestro corazón. Hagámoslo así, con humildad y con sencillez, y estaremos muy cerca de su corazón. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.